Sierra Leona, una mirada desde los derechos humanos. Hoy quiero hablarles de una historia profundamente dolorosa, pero que también está llena de aprendizajes. El conflicto armado y el proceso de paz en Sierra Leona, con un énfasis en la violación sistemática de los derechos humanos y el camino hacia su reconstrucción. Este análisis presenta las miradas de Joan Galtung, Vicent Fisas, Mario López Martínez y lo relacionaré con el pensamiento de líderes como Gandhi, Mandela y Martin Luther King. Pero, ¿qué pasó en Sierra Leona? Sierra Leona es un país de África Occidental con una cultura muy rica, pero que históricamente ha sufrido problemas de gran envergadura como la pobreza, la inseguridad alimentaria y particularmente la violencia. El conflicto comenzó en 1991 cuando el grupo rebelde RUF o Frente Unido Revolucionario se alzó en armas contra el gobierno, alegando luchar contra la corrupción y la justicia. Sin embargo, lo que siguió fue una de las guerras más violentas de África. Mutilaciones masivas, uso de niños soldados, violaciones sexuales sistemáticas y esclavitud en las minas de diamantes. Desde la perspectiva de Joan Galtung, este conflicto refleja sus tres tipos de violencia. La violencia directa, que es evidente en los crímenes brutales cometidos por la RUF y otros actores. La violencia estructural representada en la extrema pobreza, la corrupción estatal y la exclusión educativa y sanitaria. Y la violencia cultural, que normalizó el uso de la violencia como vía de poder y de resistencia. Un personaje clave fue Charles Taylor, presidente de Liberia, quien apoyó a la RUF a cambio de diamantes. Su intervención alimentó la guerra y años después fue condenado por crímenes de guerra por el Tribunal Especial para Sierra Leona a una condena de 50 años. Luego de este ciclo complejo de violencia, en Sierra Leona se adelantó un proceso de paz y justicia y se concretó a partir del Acuerdo de Paz de Lomé, firmado en 1999 y que fue un punto de inflexión. Como lo señala Vicent Fisas, todo proceso de paz debería integrar negociación, desarme, justicia y reconciliación. Sin embargo, el acuerdo de Lomé incluía una amnistía general para todos los combatientes, incluso los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Fisas, en sus textos, advierte que una paz sin justicia es completamente frágil. Por eso, con el apoyo de la ONU, se corrigió ese error creando dos mecanismos claves. El primero, el Tribunal Especial, que enjuició y condenó a líderes clave como Charles Taylor y enviando un mensaje claro contra la impunidad. El segundo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que obviamente permitió que las víctimas relataran sus experiencias, reconociendo oficialmente su sufrimiento. Estas acciones reconocieron que los derechos humanos no pueden ser negociables y la violación de estos derechos fue brutal, amputaciones como método de castigo, violaciones como arma de guerra, esclavitud infantil, entre otros. Los victimarios solían justificar estos actos como una lucha contra la opresión, pero realmente usaron el miedo para mantener el poder. Sin embargo, a pesar de los avatares del proceso de paz, era necesario mantener la llama y la luz viva de la paz, y para ello fue necesario iniciar un proceso de reconstrucción desde la no violencia. Y es aquí cuando cobra fuerza la visión del filósofo Mario López Martínez, quien plantea que la paz se construye desde tres dimensiones: la ética, la política, la cultural. Y en Sierra Leona se apostó por una no violencia ética, promoviendo obviamente el perdón y la reinserción de los excombatientes en este caso. Desde lo político se avanzó en fortalecer a las instituciones y en lo cultural se usaron medios como el teatro, la radio comunitaria y los rituales tradicionales para restaurar el tejido social. Entre estos rituales se pueden destacar, por ejemplo, el bonfire ceremonies, que son ceremonias de hoguera, donde niños soldados quemaban simbólicamente sus uniformes y armas, las ceremonias de limpieza espiritual con agua, hierbas, cantos y oraciones para purificar el alma del excombatiente. Otro fue la participación de las sociedades secretas tradicionales como la Poro
Ibondo o masculina-femenina en rituales de reintegración y perdón. Y como dice López, la cultura es medicina para la memoria colectiva. Galtung también nos recuerda que la paz verdadera no es solo ausencia de guerra, sino la transformación de las causas profundas del conflicto. Y Sierra Leona comenzó ese camino desde sus propias raíces. Ahora bien, hubieron varias lecciones aprendidas y voces de la no violencia en este conflicto. Y en el caso de Sierra Leona nos deja enseñanzas valiosas como que la justicia penal y la justicia restaurativa pueden coexistir, que la memoria de las víctimas es muy esencial para la reconciliación y que los procesos de paz deben incluir a las comunidades, no solamente a los firmantes. Este proceso resuena con las ideas de líderes históricos de la no violencia como Martin Luther King, quien decía que la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Y así fue, las víctimas en Sierra Leona no podían ser ignoradas. Gandhi decía que la paz entre países debe basarse en el amor entre las personas, y esa paz comenzó en las comunidades cuando en Sierra Leona se abrazaron antiguos enemigos en rituales de reconciliación. Y como dijo Nelson Mandela, si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Y esto se vio cuando incluso miembros de la RUF, de Frente Unido Revolucionario, fueron integrados al proceso político. Y por aquí también yo me regalo una frase de Immanuel Kant, que dice, o quien consideraba que la paz era posible si los humanos se guiaban por la razón y abandonaban la guerra. Sierra Leona fue un escenario de hechos únicos que no se vivieron en otros procesos. Por ejemplo, el uso de ceremonias tradicionales para perdonar a los niños soldados, el rol protagónico de organizaciones de mujeres y una fuerte presencia de artistas y narradores comunitarios en la reconstrucción del país. Sierra Leona vivió una tragedia profunda, pero la historia que nos demuestra que incluso tras la guerra más cruel, la paz es posible si se pone en el centro la dignidad humana. La lucha por los derechos humanos no termina con la firma de un acuerdo, comienza en cada comunidad que decide no olvidar, pero también decide sanar y perdonar. Muchísimas gracias.